Hola gente de YouTube. ¿Cómo están? Soy yo de nuevo, trayéndoles a ustedes un nuevo video, siguiendo con la gran historia de que reine mucho tiempo. Recuerden que esta historia no es mía, es propiedad del gran autor Neon Zangetsu, yo solo la traduzco. Recuerden que si les gusta mi contenido, puede suscribirse y compartir el canal con familiares o amigos. Así que sin más, que comience el video. ¿De verdad creíste que saldrías ileso? Capítulo 20. Cuidado con la bestia. Ghidorah lo persiguió. Daimon sabía que lo había hecho, porque Caraxes se había vuelto loco, al igual que el propio clima. Lo supo incluso antes de avistar a la bestia en la tempestad tras ellos. Lo sintió en la forma en que Caraxes gritó y se encabritó repentinamente bajo él, en la forma en que la tormenta pareció rugir con renovada furia. La noche se había vuelto loca alrededor del jinete y la montura. La lluvia le azotaba el rostro como cuchillos de cristal. Un viento aullante tiró de su capa y casi lo arrancó de la silla, mientras Caraxes luchaba contra el aire turbulento con todas sus fuerzas. En algún momento de su desesperada huida, se habían topado con una tormenta salvaje sobre el mar angosto, o tal vez la tormenta se había levantado para enfrentarlos. De cualquier manera, Daimon no se atrevía a regresar ahora, no con ese horror de tres cabezas acechando en algún lugar de la oscuridad detrás. ¿Era miedo? Hacía años que no sentía miedo de verdad, desde aquel fatídico día en que su hermano Viserys le había arrancado un ojo. Incluso entonces, recordaba más la rabia y el dolor que el miedo. Pero este escalofrío que le apretaba el corazón, ¿qué otra cosa podía ser? El pulso de Daimon retumbaba en sus oídos como las nubes negras que los rodeaban. Cada latido era un áspero tamborileo de terror. El sabor a cobre le llenó la boca. Solo cuando jadeó en busca de aire se dio cuenta de que se había estado mordiendo la lengua. Caraxes lanzó otro agudo lamento, un sonido que habría aterrorizado a cualquier otro hombre. Pero Daimon había volado con el Wyrm de sangre durante años y conocía cada matiz de los gritos de su dragón. Este no era un rugido de desafío ni de rabia, sino un grito de angustia. El gran dragón rojo tenía miedo. A Daimon se le encogió el estómago al darse cuenta. Caraxes siempre había sido intrépido y despiadado, veterano de la guerra de los peldaños de piedra e innumerables escaramuzas. El Wyrm de sangre jamás se había retraído ante una pelea, ni contra hombres ni contra bestias. Sin embargo, ahora su montura serpenteante volaba como si el mismísimo extraño lo persiguiera. Cada sacudida convulsiva de las alas de Caraxes delataba su agitación. Daimon la percibía a través de la silla, a través del vínculo mismo entre jinete y dragón. Una corriente temblorosa de pánico que amenazaba con arrastrarlos a ambos a la locura. Si Caraxes estaba aterrorizado, ¿qué decía eso de la criatura que los seguía? Un relámpago hendió el cielo a su izquierda, una bifurcación dentada que iluminó el mundo azotado por la tormenta durante un instante. En ese destello abrasador, Daimon vislumbró algo muy por encima y por detrás. Una enorme figura oscura que se movía bajo la lluvia. Un efecto de la luz, quizá. La imagen residual tiñó su visión mientras la oscuridad volvía a azotarlos. Un trueno retumbó un instante después, tan fuerte que Caraxes se estremeció en el aire y cayó varios metros antes de recuperarse. Daimon se aferró al alto pomo de su silla de montar, maldiciendo en voz baja. 7 infiernos, la tormenta era casi ensordecedora ahora, una cacofonía de viento, truenos y lluvia torrencial. Entrecerró los ojos en la oscuridad por encima del hombro, esforzándose por ver alguna señal de su perseguidor. Nada, solo nubes arremolinadas y gotitas punzantes. Sin embargo, Daimon lo sabía. Una intuición primitiva le decía que el monstruo seguía allí, acercándose. Quizás fuera la forma en que se le erizaban los pelos de los antebrazos, como si el aire mismo estuviera cargado de malas intenciones. O los extraños ecos agudos que a veces se alzaban por encima del trueno. No el rugido singular de un dragón, sino un chillido agudo y distorsionado que parecía provenir de 3 gargantas a la vez. El sonido le rechinó los dientes a Daemon. Solo lo había oído una vez antes, débil y distante, la noche en que murió el rey Viserys. Un aullido triste y trifásico proveniente del pozo del dragón que hizo susurrar oraciones incluso a los curtidos caballeros del castillo. Ghidorah. Aunque nunca se había enfrentado a este demonio de 3 cabezas hasta ahora, Daimon no necesitaba presentación. La monstruosidad dorada de Alicent se había convertido en objeto de rumores y chismes de taberna. Algunos lo llamaban el rey de las tormentas, otros el terror de 3 cabezas. Un monstruo nacido de sangre valiría que había salido mal, decían muchos. Una abominación que debería haber sido destruida en el huevo. Daimon se había burlado de tales historias.
Se enorgullecía de no temer ni a los hombres ni a las bestias. Era un jinete de dragón de la casa Targaryen, un príncipe de sangre. El miedo era para los débiles. Pero esa noche, mientras la fría lluvia le corría por la cara y bajo el cuello de la capa, Daemon Targaryen sintió un miedo innegable. Le revolvió las entrañas como vino agrio, susurrándole que había cometido un terrible error. ¿Cómo había llegado a esto? Apenas unas horas antes, se había mantenido firme en el patio iluminado por antorchas de la Fortaleza Roja, mirando fijamente a sus enemigos. Había irrumpido en la celebración de la boda de su sobrina, no, su coronación, corrigió con amargura, decidido a recordarle al reino que aún tenía colmillos. En su arrogancia, Daemon creía que tener a Caraxes a sus espaldas lo hacía intocable, incluso rodeado de enemigos en el corazón de desembarco del rey. Rhaenyra y ese desgraciado al que ahora llamaba esposo se quedaron atónitos con su llegada, pero ni la mitad de atónitos que cuando desenvainó a la hermana oscura y lanzó su desafío. Había estado tan seguro de sí mismo en ese momento. Viserys había muerto, arrebatado por la enfermedad y la traición, o eso creía Daemon. El trono de hierro debería haber pasado a Rhaenyra, la heredera elegida por Viserys, con el propio Daemon a su lado como rey consorte, el poder tras el trono. Ese había sido su derecho. Su recompensa por el fiel servicio a su hermano y a su casa. En cambio, Viserys, en su interminable locura, había forjado un camino diferente en su lecho de muerte. Unió el reino con un hermoso pacto matrimonial, la estratagema final de un pacificador. Rhaenyra se casó con su medio hermano, uniendo las facciones negra y verde de un solo golpe, obligando a todos los señores que podrían haberse alzado por una u otra a doblegarse ante ambas. Aegon había ascendido como rey, con Rhaenyra coronada como su reina. El conocimiento aún hacía arder de indignación la cuenca del ojo de Daemon, llena de cicatrices. ¿En qué mundo merecía ese conspirador sentarse en el trono de hierro? Aegon. Daemon casi escupió el nombre en su mente. Rhaenyra estaba casada ahora, casada con ese bastardo de su hermano. No importaba que el chico fuera el hijo legítimo del rey Viserys. A los ojos de Daemon, Aegon siempre sería un cachorro medio Hightower, indigno de la corona que ostentaba. Todos los Hightower eran usurpadores y traidores, una plaga para la casa Targaryen. Debían morir, se había dicho a sí mismo durante el viaje a desembarco del rey, avivando el fuego del odio para mantener a raya la duda. Alicent y su prole le habían arrebatado el amor de su hermano, su trono, incluso su ojo. También se habrían llevado a Rhaenyra, si él no hubiera intervenido. Así que Daemon se convenció de que la muerte de Viserys era su oportunidad, quizá la última, de arreglar las cosas limpiando el reino de esa inmundicia contaminada por el verde. Él acabaría con Aegon y cualquiera que se interpusiera en su camino, luego reclamaría a Rhaenyra como su esposa y gobernaría junto a ella. ¡Qué tonto! Con amarga claridad, Daemon vio ahora su insensatez. Su teatralidad en el festín no había logrado más que distanciar aún más a Rhaenyra y ponerlo en peligro mortal. En el caos posterior a desenvainar el acero, recordó el rostro de Rhaenyra, pálido pero resuelto, interponiéndose entre él y su nuevo esposo. La chica a la que una vez adoró, que a su vez lo había adorado, ahora lo miraba con algo parecido a la decepción, quizás incluso al asco. Había querido hacerle ver el error que había cometido al unirse a ese chico. En cambio, Rhaenyra se había enfrentado a él. Y cuando la guardia real se abalanzó sobre él y las ballestas se colocaron en las almenas, ni siquiera la imponente presencia de Caraxes garantizó la seguridad de Daemon. Así que montó en su dragón y huyó en la noche, dejando solo escombros y gritos de asombro a su paso. Casi podía oír la burla que probablemente siguió mientras se desvanecía en el cielo. La voz de su sobrino resonando sobre la lluvia. Mi insensato tío huye con el rabo entre las piernas. El pensamiento fue ácido en la lengua de Daemon. Gruñó una maldición al viento. Un relámpago volvió a brillar en lo alto, y vislumbró el largo cuello de Caraxes estirado hacia atrás, el ojo amarillo del dragón abierto y salvaje por el miedo. Daemon hizo una mueca y se inclinó sobre la columna vertebral de la bestia, acariciando la base de su volante carmesí en lo que esperaba fuera un gesto tranquilizador. Vuela, muchacho, lo instó con los dientes apretados, aunque el viento aullante le arrebató las palabras. Sácanos de aquí, anda. No había nada más que hacer. No podía retroceder, ni a través del desafío de lanzas y balistas que lo aguardaba en la capital, y mucho menos con Ghidorah a sus espaldas. La única salida era avanzar, a través del viento y la lluvia, a través de sus propios errores y locuras, hasta que encontraran el otro lado de la tormenta. Si los dioses eran bondadosos, el monstruo se cansaría o perdería su rastro en el vendaval.
Si no, Daimon se negó a considerar la alternativa. Otro trueno sacudió la noche, y con él llegó un repentino aguacero aún más feroz que el anterior. El agua caía del cielo en interminables cortinas. La capa de Daimon ya estaba empapada, su cabello blanco plateado pegado a su frente. Apenas podía ver. El mundo se había reducido a los pocos metros de espacio alrededor de la espalda de Caraxes. Las escamas rojas del dragón brillaban por la humedad, y cada potente aleteo lanzaba arcos de agua. Daimon parpadeó para expulsar las gotas de lluvia de su único ojo y notó el sabor a sal. No sabía si provenía del mar o de la sangre en su lengua. A través del tamborileo de la lluvia, empezó a discernir otro sonido que crecía en la distancia. Una cacofonía creciente como un coro de gritos inhumanos. Al principio, una voz, luego dos, luego una tercera, entrelazándose en una terrible armonía que le puso la piel de gallina a Daemon. Era un grito de caza, y se acercaba. Caraxes también lo oyó y respondió con un grito propio, mitad desafío, mitad desesperación. El Wyrm de sangre se inclinó bruscamente, virando hacia el oeste en un intento instintivo de evadirlo. Daemon fue golpeado con fuerza contra su silla por el giro repentino, las correas se le clavaron en los muslos. Siseó de dolor, pero se mantuvo en su asiento, apoyado en el dragón. Tenía los nudillos blancos al agarrar el cuero. Una luz repentina brilló a su derecha, pero esta vez no fue un simple relámpago de las nubes. Un cegador rayo de fuego blanco pasó junto a ellos, tan cerca que Daemon sintió que se le erizaban los pelos del brazo. Un instante después, golpeó el cielo con una explosión crepitante. El trueno que siguió fue un estruendo estremecedor que resonó en los huesos de Daemon. Caraxes rugió alarmado y giró para alejarse del destello, perdiendo altitud descontroladamente. Por un instante, la visión de Daemon fue pura imagen residual púrpura y un brillo abrasador. Dioses, ¿qué fue eso? No fue un rayo natural de la tormenta. Había venido desde atrás, de su perseguidor. Su mente aturdida se dio cuenta. Ghidorah exhalaba relámpagos. Había rumores, por supuesto. Susurros de que la bestia de 3 cabezas no escupía llamas como un dragón de verdad, sino algo mucho más letal. Daemon había dado poca credibilidad a esos cuentos, hasta ahora. El corazón le latía con fuerza. Si el demonio dorado podía desatar ráfagas de relámpagos a voluntad, corrían un peligro mayor del que había imaginado. El fuego de dragón era terrible, pero predecible. Esto era algo más, algo antinatural. Como para confirmarlo, otro rayo crepitante surgió de la oscuridad, esta vez desde arriba. Caraxes logró esquivarlo, por los pelos, y el rayo abrasador pasó a la izquierda de Daemon, ramificándose hacia las nubes. Por un instante, Daemon vislumbró una de las cabezas de Ghidorah recortada contra el cielo negro, envuelta en zarcillos de fuego blanco puro. Sus fauces estaban abiertas de par en par, con colmillos afilados visibles mientras vomitaba una tormenta descarnada. 2 cabezas más pequeñas flanqueaban la central, con ojos brillantes y una mirada depredadora. Entonces la luz se desvaneció, dejando solo nubes y sombras de nuevo. Un tercer estallido llegó un instante después, este impactante. Un rayo rozó el flanco de Caraxes con un chisporroteo infernal. El grito de dolor del dragón rojo resonó en la tormenta. El olor a escamas quemadas y ozono obstruyó las fosas nasales de Daemon, quien se tambaleó, medio cegado por el destello. Su pantorrilla se ensanchó de dolor cuando un zarcillo de la saeta se clavó en el estribo y se clavó en su carne. Daemon reprimió un grito y aferró las riendas con más fuerza. Caraxes flaqueó, con las alas paralizadas por un terrible segundo. Ambos cayeron, dando volteretas por los aires mientras el viento y la lluvia los azotaban. No, no, no. Gruñó Daemon, más para sí mismo que para el dragón. No moriría así, cegado por una maldita tormenta y arrojado al mar. Obligó a su pierna quemada a apretar, instando a Caraxes a seguir adelante. Vuela, maldita sea. Rugió por encima del vendaval. Vuela. Quizás Caraxes lo oyó, o quizás la propia voluntad de vivir del veterano dragón surgió. El Wyrm de sangre se estabilizó con una sacudida, sus alas atrapadas en una corriente ascendente. El estómago de Daemon se encogió con náuseas al recuperar altura, elevándose de nuevo hacia las nubes de lluvia. Exhaló aliviado, aunque le palpitaba la pantorrilla y sospechaba que parte de su bota se había derretido en su piel. Fue un pequeño milagro que no los hubieran alcanzado de lleno. Si ese rayo hubiera caído unos metros más cerca, Caraxes podría haber muerto en el acto. Incluso ahora, Daemon sentía al dragón esforzarse, sus aleteos no tan firmes como antes. Ese golpe de refilón le había hecho daño. No podrían sobrevivir a otro. Daemon giró en la silla, mirando hacia atrás con su ojo sano.
¿Dónde estaba la criatura? Las evasiones descontroladas de Caraxes los habían distanciado un poco de su cazador por el momento. Solo veía nubes de tormenta arremolinadas y cortinas de lluvia a su paso. Los gritos triples habían cesado, probablemente mientras Ghidorah se reposicionaba para otra embestida. La mente de Daemon corría. La bestia era más rápida que Caraxes, y con ese rayo, podía atacar desde lejos. Dejarlo atrás parecía imposible ahora. ¿Vencerlo en combate? Quizás aún más desesperado. Caraxes era valiente y fuerte, pero ¿cómo podría enfrentarse a un demonio con 3 fauces chasqueantes y un cuerpo que crepitaba con una tormenta viviente? En el caos del miedo, una extraña calma se apoderó de Daemon. Si allí era donde encontraría la muerte, la encontraría en sus propios términos. Seguía siendo un príncipe Targaryen, jinete del Wyrm de sangre, y no se dejaría abatir como una presa por la espalda. Si debía morir, moriría luchando. Con esa fría resolución, Daemon tiró con fuerza de la rienda izquierda y ladró una orden silenciosa. Caraxes, atento a la intención de su jinete, respondió a pesar del cansancio y el dolor. El dragón se elevó en el aire, aminorando la marcha, y luego giró en un amplio arco. Daemon hizo una mueca al rozar la silla con su pierna herida, pero se mantuvo firme. La lluvia le azotaba el rostro mientras giraban para encarar el camino por el que habían venido. Al principio, no vio más que una negrura arremolinada y destellos de luz. Entonces, su ojo agudo distinguió el movimiento entre las nubes. Una sombra más oscura que las demás, que se dirigía hacia ellos a una velocidad terrible. «Aquí estás», murmuró Daemon, enseñando los dientes. La furia ardía en su pecho, atravesando el dolor del miedo. Si este iba a ser su fin, no se rendiría dócilmente. Arrancó a la hermana oscura de la vaina que llevaba a la cadera. La hoja de acero valirio relucía al correr el agua por su filo. El metal ondulado captó un destello de luz azul desde arriba. Daemon alzó la espada, con una mezcla de plegaria y grito de guerra en sus labios. Un grito mudo de desafío. Luego, en alto valirio. Dracarys. A la orden, Caraxes lanzó un torrente de llamas hacia la noche. El fuego de dragón cortó una franja de luz naranja en la penumbra, una lanza de calor en medio del frío de la tormenta. Por un instante, la lluvia siseó convirtiéndose en vapor en el camino del fuego. Las llamas se dirigieron hacia la sombra que se acercaba y golpearon algo. Daemon oyó una cacofonía de gritos cuando la figura retrocedió. A través del vapor, vislumbró alas doradas que se agitaban y un trío de cuellos serpentinos que retrocedían ante las llamas. Una sonrisa salvaje se dibujó en los labios de Daemon. Podrían ser heridos. El demonio dorado no era invencible después de todo. Pero la victoria resultó ser una ilusión fugaz. Antes de que Daemon pudiera ordenar otra ráfaga, Ghidorah irrumpió entre el vapor que se disipaba con un aleteo atronador. Una cabeza se abalanzó hacia adelante, con las fauces abiertas en un gruñido sibilante. Luego otra, y otra. Las escamas de la bestia brillaban con tonos dorados y bronce mientras la lluvia resbalaba sobre ellas. En medio de la tormenta, parecía un dios iracundo cobrando vida, iluminado de vez en cuando por relámpagos que danzaban sobre su cuerpo. Daemon apenas tuvo un segundo para asimilar la visión mientras la criatura se dirigía hacia ellos. Era más grande de lo que había imaginado. Más largo de la cabeza a la cola que Caraxes, con una envergadura aún mayor que agitaba el aire hasta convertirlo en turbulencia. 3 pares de ojos ardían con fría malicia, fijos infaliblemente en el solitario dragón y su jinete que se atrevían a desafiarlo. Por un instante de incredulidad, Daemon buscó la silueta de un jinete sobre el lomo de la bestia, seguramente Aegon estaría allí, incitando a su preciado monstruo, pero no había silueta, ninguna figura humana. Ghidorah volaba solo. No era un dragón bajo el mando de un Targaryen, sino un depredador primordial que los perseguía a su manera. Caraxes rugió y se abalanzó hacia arriba, intentando aprovechar la ventaja de altura sobre el atacante. Su cola azotó, el extremo puntiagudo silbando bajo la lluvia. Daemon se inclinó con el movimiento de su dragón, con la espada en alto. Los 2 dragones chocaron en una furia de escamas y garras. O mejor dicho, Caraxes intentó chocar. Ghidorah giró en el aire con asombrosa agilidad, evitando un impacto directo. Un largo cuello se enroscó alrededor de las fauces de Caraxes desde el flanco, impidiendo que el Wyrm de sangre cerrara sus dientes sobre la piel dorada. Otra cabeza se precipitó y se aferró al ala derecha de Caraxes, desgarrando con sus colmillos la membrana correosa. Caraxes chilló de rabia, retorciendo, pero la mordida del dragón dorado se mantuvo firme y abrió un largo desgarro en el ala. La tercera cabeza golpeó al propio Daemon, veloz como una víbora.
Daimon sintió la ráfaga de aire y se abalanzó sobre el cuello de Caraxes un instante antes de que unos dientes afilados cegaran el espacio que había ocupado. Oyó, más que vio, cómo esas mandíbulas se cerraban de golpe sobre él. Un mordisco húmedo y estremecedor que seguramente lo habría partido por la mitad. Agua y saliva llovieron sobre su espalda. Gruñendo, Daimon atacó hacia arriba a ciegas con la hermana oscura. La hoja valiria impactó en la carne, cortando el lateral del tercer hocico de Ghidorah. Sangre caliente, acre y humeante, salpicó la mano enguantada de Daemon. Un grito agudo y agudo surgió de la cabeza herida, tan fuerte que el cráneo de Daemon vibró. Las otras dos cabezas respondieron de la misma manera, cada una desatando un chillido de rabia que resonó a través de la tormenta. El dragón dorado retrocedió, y sus tres cuellos se retiraron momentáneamente, fuera de su alcance. Fue solo un respiro de un segundo, pero Caraxes lo aprovechó. El Wyrm de sangre arañó con fuerza el aire, impulsándose a sí mismo y a su jinete hacia arriba y hacia atrás, lejos de la maraña que se agitaba. Daemon sintió un triunfo salvaje al ver un largo corte en una de las fauces del monstruo, con sangre negra rezumando de la herida. No tan impenetrable después de todo. Quizás podrían enseñarle algo de respeto a este monstruo. Su júbilo se atenuó al encontrarse con la mirada de Ghidorah. Sus 6 ojos, 2 por cabeza, lo miraban con una furia que incluso un viejo dragón valirio podría estremecer. La cabeza central se echó hacia atrás y emitió un chillido ensordecedor que no se extinguió. El sonido se convirtió en un rugido monótono y discordante que hizo vibrar la tormenta. Caraxes batió sus alas de forma desigual, una de ellas ahora hecha jirones y sangrando. Ganaron unos metros más de altura, pero Daemon se dio cuenta, con creciente temor, de que algo iba muy mal. El aire a su alrededor crepitaba y zumbaba en resonancia con el grito sostenido de Ghidorah. Pequeños arcos de electricidad danzaban a lo largo de las puntas de las garras del monstruo y sus 2 colas. Relámpago. El demonio volvía a invocar su aliento infernal. Esta vez no en ráfagas salvajes y dispersas, sino en una sola ráfaga concentrada. El trueno natural de la tormenta pareció de repente atenuado por el agudo y eléctrico lamento que emanaba de las gargantas de Ghidorah. Era un sonido de ira e inevitabilidad. A Daemon casi se le quebró el valor. Tiró con urgencia del cuello de Caraxes, implorando distancia, escapar, pero el Wyrm de sangre solo podía avanzar cojeando por el cielo, con las fuerzas flaqueando. El tiempo pareció ralentizarse. Daemon vio que las 3 mandíbulas empezaban a brillar con un resplandor terrible. La luz brotaba entre esos colmillos, cada vez más brillante, hasta que, en el último instante, Caraxes actuó por puro instinto. El dragón herido plegó sus alas y se zambulló. Se precipitó como una piedra a través de la tormenta, arrastrando a Daemon hacia la oscuridad. Un estallido explosivo rasgó el aire. Una tríada de rayos cegadores se fusionó en uno solo y atravesó el espacio donde momentos antes el dragón y su jinete habían flotado. Si Caraxes no hubiera caído en ese momento, habrían sido aniquilados. En cambio, la explosión quemó el aire justo encima de ellos al caer. Aún así, los bordes de su energía los rozaron. Daemon sintió que se le erizaba el pelo y que su armadura se calentaba insoportablemente mientras la electricidad los rodeaba en un halo. Caraxes rugió de dolor. El rayo le había rozado la espalda, dejando marcas carbonizadas en sus escamas carmesí. El hedor a carne quemada era abrumador. El viento arrancó las lágrimas de los ojos de Daemon mientras caían a toda velocidad. Por un instante, temió que Caraxes hubiera muerto en el acto. El cuerpo del dragón se tensó y giró en espiral sin control, mientras la lluvia y el viento los azotaban sin piedad. A Daemon se le encogió el estómago al ver que las nubes se alejaban y, por primera vez, vio el mar embravecido abajo, olas como montañas negras en la noche. Iban a estrellarse contra esas olas, entonces Caraxes se sacudió, un espasmo recorrió su largo cuerpo. Con lo que debió de ser pura voluntad, el Wyrm de sangre desplegó sus alas una vez más. Las membranas estaban llenas de agujeros y marcas de quemaduras, pero captaron suficiente aire para frenar su descenso. Daemon casi fue derribado por la brusca sacudida mientras su caída en picado se convertía en un planeo empinado sobre el mar embravecido. Caraxes se esforzó, aleteando una vez, 2 veces, luchando por mantenerse a flote en el cielo. Sobre ellos, el grito de frustración del monstruo dorado atravesó la tormenta. Había esperado que fueran cenizas y brasas. Al darse cuenta de que su presa aún vivía, Ghidorah se lanzó a la persecución, con sus 3 cabezas zigzagueando entre las nubes mientras los seguía. La mente del príncipe corría frenéticamente. Caraxes estaba gravemente herido.
El rayo había causado daños desconocidos y tenía un ala desgarrada. No podrían resistir otro enfrentamiento directo. Quizás, solo quizás, podrían perder a la bestia en medio del caos de la tormenta una vez más. Daimon escudriñó el cielo agitado a través de la lluvia. Un relámpago parpadeó, revelando momentáneamente un denso banco de nubes casi negras al este. Un muro de oscuridad, el corazón mismo de la tormenta, donde la lluvia caía con más fuerza. Si lograban deslizarse entre esa tinta, tal vez Ghidorah no los seguiría de inmediato. Incluso un demonio de 3 cabezas tendría dificultades para maniobrar con tal densidad. Apretando los dientes por el dolor en la pierna y la espalda, Daimon persuadió a Caraxes para que se acercara al muro de nubes. El dragón respondió con lentitud pero fidelidad, orientando su vuelo. Volaban a baja altura sobre el mar embravecido. La espuma del imponente oleaje se elevaba para unirse a la lluvia. Cada segundo era una lucha por mantenerse a flote, pero la costa no se veía por ningún lado. Solo aguas interminables, agitadas por la tormenta, abajo y un cielo retorcido por delante. Daimon había perdido el sentido de la orientación más allá de esa enorme orilla de oscuridad frente a ellos. Unos cuantos aleteos más. Caraxes resopló, cada respiración dificultosa y burbujeante en su pecho. Otro grito resonó detrás, ahora más cerca. Ghidorah se acercaba de nuevo. Daimon no se atrevió a mirar atrás. Podía imaginar perfectamente esas 3 fauces abiertas abalanzándose sobre ellos para acabar con ellos. Se hundieron en la pared de nubes. Al instante, el mundo se redujo a un abismo. La lluvia era una cortina sólida, e incluso el estruendo de los truenos se apagó en el denso vapor. La visibilidad se redujo a casi nada. Daimon apenas podía distinguir la cabeza cornuda de Caraxes a pocos metros. Una extraña penumbra bañaba la nube, parpadeando tenuemente con cada relámpago lejano. El viento se convirtió en un gemido apagado en el interior de la nube, y una calma inquietante los envolvía, pero el aire era denso y muerto. Caraxes redujo la velocidad casi hasta flotar, inseguro, sin vista ni sonido que lo guiara. Daimon acarició el cuello del dragón, instándolo en silencio a la paciencia y al silencio. Contuvo la respiración, esforzándose por oír alguna señal de persecución. Durante unos instantes interminables, solo se oyó el murmullo de la respiración jadeante de Caraxes y el siseo incesante de la lluvia. A Daimon le dolía todo el cuerpo. Quemaduras, moretones y la tensión insoportable que le había agarrotado todos los músculos. La cuenca vacía de su ojo palpitaba bajo el parche empapado. Un viejo dolor que se intensificaba en sintonía con su terror actual. ¿Sería posible? ¿Habían perdido a la bestia, al menos por ahora? Un relámpago iluminó la nube desde dentro, deslumbrándolo. En ese destello, como una cruel broma de los dioses, Daimon vio una enorme silueta justo detrás de su velo de vapor. Tuvo tiempo de registrar la vasta extensión de alas y el trío de sinuosos cuellos enroscados al acecho. Luego se desvaneció en la oscuridad una vez más. Ghidorah había anticipado su estratagema. La criatura no estaba detrás de ellos. Había volado en círculos delante, cortándoles la huida. Ahora flotaba en el aire justo delante de ellos, oculta en la misma oscuridad donde habían buscado refugio. Un depredador tendiéndoles una emboscada. Un hilillo de agua fría de lluvia se coló por el cuello de Daimon y le bajó por la espalda, haciéndole estremecer. Era como el gélido dedo del terror recorriéndole la columna. Antes de que pudiera gritar o apartar a Caraxes de un tirón, una repentina ráfaga de viento huracanado los azotó desde arriba. La nube que los rodeaba explotó cuando Ghidorah se abalanzó, y las 3 cabezas surgieron de la oscuridad en una maraña de mandíbulas y hocicos cornudos. La emboscada fue rápida y catastrófica. Caraxes rugió e intentó esquivar, pero una de las fauces de Ghidorah golpeó como una trampa para osos, aferrándose a la garganta del Wyrm de sangre. Otra fauces le agarró la pata trasera izquierda con una mordida aplastante. Todo el peso del dragón dorado los arrastró hacia abajo. Daimon casi salió despedido de la silla cuando el cuerpo de Caraxes fue violentamente retorcido por 2 extremos. Las correas de cuero se clavaron en los brazos y el pecho de Daimon. Colgaba medio fuera del asiento, sujeto solo por el arnés. La hermana oscura fue arrancada de su agarre. Vio la espada negra caer de un extremo a otro en la oscuridad, perdida entre la tormenta y el mar. Daimon gritó con furia silenciosa, buscando a tientas un asidero mientras su dragón era arrastrado aún más hacia la lluvia. Caraxes luchó con valiente frenesí. El dragón rojo mordió ferozmente el cuello que se le aferraba. Arañó con sus garras el pecho de Ghidorah, dejando profundas heridas en sus relucientes escamas doradas.
Las nubes se desvanecieron al precipitarse juntas, enredadas en un abrazo letal. Bajo la tenue luz tormentosa, Daimon vislumbró las dos grandes figuras retorciéndose y enroscándose, imposible distinguir dónde terminaba una y dónde empezaba la otra. Todo eran alas, colas y cuellos que se retorcían bajo él. La tercera cabeza de Ghidorah, libre de su agarrón, se abalanzó repentinamente hacia Daemon. Sus fauces, con colmillos, se abrieron de par en par, con la intención de arrancar al jinete de la silla como si fuera una fruta madura. La mano de Daemon voló hacia la daga que llevaba en el cinturón, había perdido la espada, pero no se dejaría vencer, pero antes de que el acero se desvaneciera, Caraxes reaccionó. En una proeza desesperada, el Wyrm de sangre enroscó su larga cola. La cola, con punta de pala, atravesó el cielo azotado por la lluvia y golpeó el lateral de la cabeza de Ghidorah. La punta puntiaguda golpeó al dragón dorado en la frente, desviando la mordida. La tercera cabeza de Ghidorah retrocedió ante el golpe inesperado, siseando irritada. Pero la maniobra de Caraxes tuvo consecuencias imprevistas. Al alzar la cola como arma, la había ofrecido al alcance de las otras fauces de Ghidorah. Daemon se dio cuenta del error un segundo demasiado tarde. Caraxes, no. Logró gritar, con la voz arrebatada por el viento. La cabeza central de Ghidorah liberó la garganta de Caraxes, dejando un anillo de punzadas que rezumaban sangre. En una extraña sincronía, las dos cabezas libres atacaron como cobras, cada una aferrándose a la cola agitada del Wyrm de sangre cerca del extremo en forma de pala. El dragón dorado se retorció con todas sus fuerzas. Una horrible vibración desgarradora recorrió el cuerpo de Caraxes. Daemon la sintió como una sacudida repugnante, oyó el húmedo y visceral desgarro de carne ceder. Caraxes dejó escapar un grito como ningún otro que Daemon hubiera oído en todos sus años. Un gemido agudo y angustiado que atravesó la tormenta y se clavó en el corazón del príncipe. Finalmente se separaron. El cuerpo de Caraxes se desplomó cuando Ghidorah se desprendió bruscamente y se elevó, con algo largo y serpenteante agitándose entre sus fauces. Aturdido y desorientado, Daemon se aferró a la base del cuello de Caraxes mientras el dragón rojo daba volteretas por los aires, luchando desesperadamente por enderezarse. Dolor, rabia y terror irradiaban del dragón en oleadas, resonando en la mente de Daemon. De alguna manera, Caraxes logró estabilizarse y planear suavemente, batiendo un ala y vacilando la otra. Su larga cola, o lo que quedaba de ella, se movía débilmente. Daemon abrió los ojos de par en par, horrorizado. Los últimos metros de la cola de Caraxes, incluyendo la distintiva punta de flecha, simplemente habían desaparecido. Un muñón irregular terminaba en hueso expuesto y tendones desgarrados, salpicando sangre negra por el aire. Sobre ellos, iluminada por un relámpago, la silueta de Ghidorah flotaba triunfante. En las fauces de una de sus cabezas, Daemon pudo ver el trozo faltante de la cola de Caraxes retorciéndose grotescamente. Con un gesto desdeñoso, la monstruosidad dorada arrojó la cola cercenada a un lado. El apéndice mutilado giró en la oscuridad, desapareciendo de la vista. Un vacío frío y enfermizo llenó el pecho de Daemon. Podría haber sido él quien había sido derribado tan fácilmente. En realidad, este debería ser el momento en que la bestia descendiera para rematarlos, pero no lo hizo. Ghidorah flotaba en la tormenta, con las tres cabezas observándolos atentamente. Caraxes, mutilado y apenas capaz de mantener la altitud, solo podía sisear débilmente. Cada aleteo era un estremecimiento de agonía. Ahora estaban completamente a merced de la criatura. Daemon lo sabía. El miedo y la furia luchaban en su interior. El dragón dorado solo tenía que abalanzarse y arrancarlos del cielo, y el príncipe Daemon, pícaro, traidor, necio, se precipitaría al mar hambriento, para no volver a levantarse. Sería una muerte merecida, pensó con amargura. Pero el golpe mortal no llegó. A través de la lluvia torrencial y la niebla arremolinada, la mirada de Daemon se cruzó con la de la cabeza central del dragón por un instante surrealista. Esos ojos brillaban con un oro fundido, antiguos y despiadados. La gran bestia emitió un sonido. No el agudo chillido de antes, sino algo parecido a una risa retumbante. Las tres cabezas se alzaron hacia atrás y expulsaron chorros de energía crepitante hacia el cielo, ya no dirigidos a Caraxes, sino simplemente en salvaje júbilo. Rayos cegadores se arquearon hacia arriba, iluminando las nubes de tormenta desde dentro. Los truenos retumbaron en oleadas ensordecedoras, como si los cielos mismos respondieran al triunfo de su amo. Entonces, con un último grito ensordecedor que resonó a través de la tempestad, Ghidorah simplemente se retiró.
Las alas doradas batieron una vez, dos veces, y la colosal figura ascendió hacia las nubes hirvientes. Un instante después, Daimon perdió de vista al monstruo por completo, engullido por la oscuridad y la lluvia furiosa. Solo persistió su triple grito, que se desvanecía, una cacofonía menguante que pronto fue ahogada por el clamor natural de la tormenta. Durante un largo rato, Daimon no se atrevió a respirar. Esperaba que el demonio regresara, que surgiera de la oscuridad y terminara lo que había empezado. Pero la tormenta que los rodeaba empezó a perder algo de furia. O quizá nada podía parecer tan temible ahora como la criatura que se había desvanecido. Poco a poco, la lluvia torrencial disminuyó hasta convertirse en un simple aguacero. Los relámpagos eran menos frecuentes, y los truenos resonaban más lejos, en el horizonte. Daimon necesitó todas sus fuerzas para enderezarse en la silla y convencer a Caraxes de que se deslizara débilmente hacia abajo. Ya no habría más vientos esta noche. El Wyrm de sangre estaba herido y exhausto. Necesitaba posarse, y pronto. Daimon murmuró palabras tranquilizadoras en alto valirio mientras guiaba a su dragón hacia lo que parecía una zona de mar más tranquila, donde las olas no eran tan imponentes. No tenía un destino en mente. La supervivencia era el único premio que valía la pena buscar. Caraxes descendió en una lenta espiral, rozando apenas las crestas. Finalmente, con un gemido de cansancio, el dragón extendió sus extremidades sangrantes y chapoteó en la superficie del agua. Estaba demasiado débil para mantenerse en el aire por más tiempo. Daimon lo sintió temblar violentamente. El frío mar formó espuma alrededor de las patas y el vientre del dragón, arrastrando zarcillos de sangre y carbón de sus escamas. Caraxes comenzó a remar, medio nadando para mantenerse a flote, él y su jinete. No era elegante, pero tendría que bastar. Solo ahora, con la amenaza inmediata desaparecida, Daimon se permitió procesar lo sucedido. Extendió la mano y se secó la cara con mano temblorosa. El guante quedó manchado con una mezcla de lluvia, sudor y lágrimas que no recordaba haber derramado. Sentía el cuerpo vacío. Cada herida y moretón se hizo notar al instante. La quemadura en la pantorrilla, el dolor de los músculos tensos, el escozor de innumerables cortes pequeños por la metralla y la tormenta. Y debajo de todo, un dolor más profundo. El dolor de la humillación. Ghidorah había jugado con ellos. Era innegable. El dragón dorado podría haberlos aniquilado al final, pero decidió no hacerlo. Daimon comprendió perfectamente el mensaje. Los habían perdonado como un acto de dominio, un recordatorio viviente de que sus vidas pendían del capricho de la bestia. Era un destino casi peor que la muerte para un hombre tan orgulloso como él. Apretó los dientes, con la furia y la vergüenza ardiendo bajo su piel. Ser golpeado tan brutalmente y luego dejarlo cojear como un perro escarmentado, un relámpago titilaba débilmente en la distancia, delineando el vientre de la tormenta que se alejaba. Daimon se encontró mirando el cielo con el ceño fruncido, como si aún pudiera ver al demonio acechando tras las nubes. «¿Te burlas de mí?», quiso rugir en la noche. «Vuelve y acábalo, cobarde». Pero las palabras murieron en su garganta, tragadas por una tos entrecortada. En su lugar, escupió un bocado de agua de lluvia y sangre. La verdad se asentó como una piedra en sus entrañas. Si Ghidorah hubiera regresado, habría sido su fin, y tanto él como Caraxes lo sabían. El Wyrm de sangre emitió un rugido cansado y lastimero y estiró su largo cuello para empujar débilmente el costado de Daimon. En ese suave empujón, Daimon sintió la pena y la disculpa del dragón. Caraxes nunca le había fallado tanto, y la orgullosa criatura estaba tan desconcertada por esta derrota como su jinete. Parpadeando para ahuyentar la lluvia y quizás las lágrimas, Daimon colocó una mano enguantada sobre el hocico humeante de Caraxes. La sangre del dragón corría en oscuros riachuelos desde el muñón de su cola y los cortes de su ala, manchando el agua de mar a su alrededor. A Daimon se le hizo un nudo en la garganta al verlo. Susurró con voz ronca en valirio. «Tranquilo, muchacho. Luchaste bien, mejor de lo que merecía». Se le quebró la voz. «Fue culpa mía. Si no hubiera estado tan consumido por la venganza y el orgullo, jamás habría arrastrado a Caraxes a este desastre. No habría abandonado Desembarco del Rey exiliado y furioso. No habría perdido a su hermano, aún ardiendo de odio, ni habría distanciado a Rhaenyra cuando más lo necesitaba. En cambio, intentó apoderarse de un trono que no le pertenecía, y los dioses respondieron con un juicio en forma de monstruo de 3 cabezas. Viserys acusó una vez a Daemon de ser incapaz de controlar el fuego que lo prendía, ese temperamento salvaje Targaryen que lo quemaría todo si no se controlaba. Irónicamente, no fue el fuego lo que lo destruyó esa noche, sino la tormenta.
El fuego de su ambición lo condujo a una tempestad que no pudo dominar. Caraxes resopló débilmente, sacando a Daimon de su amarga ensoñación. El dragón se estaba cansando. Sus movimientos en el agua se ralentizaban. Necesitaban encontrar tierra, un lugar donde curar sus heridas y descansar antes de que las fuerzas de Caraxes se agotaran. A través de los claros de la tormenta que amainaba, Daimon vislumbró un destello gris en el horizonte. El amanecer se acercaba, pálido y vacilante. Observó el tenue perímetro de mar y cielo, orientándose. A lo lejos, quizás a unas pocas leguas, una forma oscura se alzaba de las aguas. Una pequeña isla escarpada o un farallón. Tendría que bastar. Daimon animó a Caraxes hacia ella, y el dragón, obediente, comenzó a remar, paso a paso agonizante entre las olas. Mientras se arrastraban hacia aquel refugio desolado, Daimon miró hacia atrás por última vez, hacia la extensión azotada por la tormenta que se extendía tras ellos. Las nubes se dispersaban, lo peor del vendaval se alejaba para atormentar a algún otro rincón del mundo. Pero en un último destello de relámpago, creyó ver una figura en lo alto del cielo. 3 cuellos sinuosos observando desde lejos, asegurándose de que su presa derrotada huyera de verdad. Observándolo a él. Las manos de Daimon apretaron las riendas. Un temblor de indignación lo recorrió, atravesando el agotamiento. Era el príncipe Daemon Targaryen, jinete de dragones, el príncipe renegado de Poniente. Había sido derrotado esa noche, sí, humillado y abatido como nunca antes. Pero no estaba quebrado. Todavía no. La próxima vez, gruñó en el aire húmedo, sin saber si se dirigía a Caraxes, al monstruo ausente, o solo a sí mismo. La próxima vez, les clavaré las cabezas en la estaca, a los 3. Su voz tembló por la fatiga y la enormidad de la promesa, y la amenaza sonó hueca incluso a sus propios oídos. Daemon cerró el ojo y se desplomó hacia adelante en la silla, sintiendo cada año de su vida y cada error que había cometido sobre sus hombros. Quizás era una jactancia ingenua. Quizás nunca habría una próxima vez. Cuando los primeros y débiles rayos del amanecer rozaron las nubes de tormenta que se alejaban, Daemon giró el rostro hacia ellas. El agua goteaba de su cabello. Viviría para ver otro día, aunque le quedaban nuevas cicatrices. Cicatrices en la carne y cicatrices en el alma. En lo alto, un trueno lejano retumbó por última vez, como una risa que se apagaba en el cielo. Ghidorah lo había dejado ir. La misericordia de la bestia era el insulto más cruel de todos, un recordatorio escrito con sangre de que podría haberlo destruido a su antojo. La mandíbula de Daemon se tensó y mostró los dientes en un gruñido silencioso hacia el cielo vacío. Que reines largo tiempo, entonces, susurró con amargura, como si le concediera a la tormenta lejana su maldita bendición. Las palabras le quemaban como veneno en la lengua. ¿Era su imaginación, o las nubes se retorcían en la vaga silueta de 3 cabezas durante un instante, como en respuesta? Daemon parpadeó y desapareció. Solo quedaba una niebla gris y deshilachada, iluminada por el amanecer. Con un último resoplido, Caraxes se impulsó hacia adelante, y Daemon dejó escapar un suspiro tembloroso que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Habían sobrevivido a la tormenta. Ahora solo quedaba el largo y amargo camino por delante. Uno de dolor, ruina y, quizás, si Dios quiere, venganza. Pero por ese momento, bajo la mirada indiferente de un nuevo amanecer, Daemon se quedó solo con sus arrepentimientos y una única e inquebrantable verdad. Durante mucho tiempo se había considerado el monstruo de los reinos. Más tonto aún era. El verdadero monstruo lo había perdonado. Él nunca lo olvidaría. Juntos entonces. Capítulo 21. 3,1 Aegon Targaryen, Naruto Uzumaki en lo más profundo de su alma, observaba el pálido amanecer sobre desembarco del rey desde el balcón de sus nuevos aposentos. La mañana después de la boda real fue fresca y tranquila. Abajo, la bahía de Blackwater relucía como cobre batido bajo el sol naciente. Una brisa salada le alborotó algunos mechones de su cabello dorado plateado mientras vestía una sencilla túnica. Respiró hondo, sintiendo el aroma a salmuera y ceniza en el aire. En lo alto, las campanas del Septaún repicaban débilmente en celebración del espectáculo de ayer. Todo parecía extrañamente distante ahora, como el eco de la vida de otra persona. Tras él, las pesadas cortinas crujieron. Los suaves pasos de Elaena resonaron sobre el suelo de mármol. En el reflejo del cristal de la ventana, vio acercarse a su hermana esposa. Vestía solo una bata pálida. Sus ojos lavanda aún estaban nublados por el sueño. Esbozó una leve sonrisa cuando ella lo rodeó con sus delgados brazos por la cintura desde atrás, apoyando la mejilla entre sus omóplatos.
Te levantaste temprano, murmuró Elaena, con la voz amortiguada por la tela de su túnica. Lo abrazó con más fuerza. ¿Dormiste algo? Aegon le cubrió las manos con las suyas. Sentía la piel cálida contra el frío matutino. Un poco, mintió con dulzura. En realidad, había pasado la mayor parte de la noche paseando por aquellas habitaciones en silencio, con los pensamientos agitados como un mar tempestuoso. Los aposentos del rey en la Fortaleza Roja eran lujosos, mucho más grandiosos que los que había ocupado como príncipe, pero se habían sentido sofocantes en esas horas oscuras. Mucho había cambiado en un solo día. Ahora era rey. Rey. Y su vida ya no era solo suya. Elaena suspiró, percibiendo la tensión que aún lo envolvía. Se giró y apoyó la mejilla en su brazo, contemplando la ciudad que despertaba a su lado. A lo lejos, en la cima de la colina de Visenya, brillaban las cúpulas del gran secto. Siguen tocando las campanas, dijo en voz baja. Toda la ciudad debe estar de fiesta. MMM. La mirada de Aegon se desvió aún más hacia el horizonte lejano, donde el cielo se unía al mar. En algún lugar, más allá de los bosques de mástiles del puerto, su dragón rondaba. Sentía la presencia de Ghidorah tirando levemente de su conciencia. Un vínculo de calidez y vigilancia. El dragón de 3 cabezas probablemente rondaba los cielos sobre la bahía de Aguas Negras o tomaba el sol en los campos abandonados de las afueras de la ciudad. Tras el caos de la noche anterior, Aegon le había pedido a su compañero, sin decir palabra, que vigilara desde lejos. No serviría de nada asustar a la gente común con un dragón durmiendo sobre la Fortaleza Roja, reflexionó. Un festín arruinado basta. Cerró los ojos, apoyándose ligeramente en el tacto de Elaena. En la intimidad del amanecer, se permitió un momento de respiro, sacando fuerzas de su presencia. ¿Cómo te sientes? Preguntó en voz baja. Ayer fue, mucho. Elaena alzó la cara y esbozó una suave sonrisa. Estoy bien. Feliz, incluso. Se sonrojó un poco al recordar los acontecimientos de la noche anterior. A pesar de todo el revuelo del banquete interrumpido, había compartido la cama con su hermano por primera vez como esposa. El recuerdo le palpitó el corazón. Aunque admito que todavía siento un cosquilleo por todo el baile y la emoción. Aegon soltó una suave carcajada y se giró para mirarla. Incluso ahora, con el cabello revuelto por el sueño y los ojos hinchados, Elaena resplandecía de satisfacción. Su alegría era genuina e inocente. Verla alivió un poco el nudo que sentía en el pecho. Le apartó un mechón plateado de la mejilla. Parece que lo pasaste muy bien. Me alegro, dijo. Ojalá. Su voz se fue apagando, la sonrisa se desvaneció de sus labios. Ojalá Rhaenyra pudiera sentir la misma alegría, había estado a punto de decir. Pero ese deseo parecía desesperadamente ingenuo. El camino de Rhaenyra hacia este matrimonio había estado plagado de amargos compromisos. La noche anterior, había desempeñado su papel admirablemente. Sonriendo a la multitud, alzando las copas y bailando, pero cuando la música cesó y los celebrantes finalmente se dispersaron, él vio cómo el peso volvía a recaer sobre sus hombros. Se había retirado de los restos del festín antes que nadie, retirándose sola a sus aposentos. Ese era todavía un asunto que tendría que resolver más temprano que tarde. Elaena pareció adivinar sus pensamientos. Extendió la mano para alisarle el entrecejo con el pulgar. Ya cambiará de opinión, dijo en voz baja. A su debido tiempo. La mirada de Aegon pasó de Elaena a través de la puerta abierta del balcón, donde la corona de Aegon el Conquistador reposaba sobre una mesa en el interior. Había colocado allí el pesado círculo de acero negro y rubíes la noche anterior, antes de intentar, sin éxito, descansar. Que reinemos por mucho tiempo. Habían gritado los nobles. El reino ahora esperaba que él, ellos, el nuevo rey y las reinas, salvaguardara la paz que habían forjado. Pero la paz era algo frágil e inconstante. Se inclinó y le dio un beso en la frente a Elaena. Gracias, murmuró. Por todo. Estuviste, increíble ayer. Sonrió levemente, recordando cómo había invocado a Ghidorah con solo una rima tarareada. Su dulce y soñadora hermana tenía una sorprendente fortaleza cuando era necesario. Elaena rió suavemente. Solo lo llamé. Estaba escuchándome. Su expresión se volvió distante por un momento, con la mirada perdida. Creo que sabía que algo andaba mal. Sentí su preocupación. Negó con la cabeza, volviendo al presente. En fin, me alegré de que llegara a tiempo. El tío Daemon parecía completamente escandalizado. Aegon resopló. Escandalizado era la expresión que Daemon puso cuando 3 cabezas doradas le gritaron al unísono.
Aterrorizado sería más preciso, aunque Daemon preferiría cortarse la lengua antes que admitirlo. Pensar en su tío rebelde le devolvió la serenidad. Se soltó a regañadientes del abrazo de Elaena. Tengo que irme, dijo. Hay una reunión del consejo dentro de una hora. Elaena asintió, aunque la decepción se reflejó en su rostro. Sabía que el deber lo alejaría a menudo ahora. Era el rey. Aún así, le apretó la mano antes de soltarla. ¿Te veo luego en el desayuno? Por supuesto. Esbozó una sonrisa tranquilizadora. En realidad, le revolvía demasiado el estómago como para pensar en comer, pero haría acto de presencia, al menos, por ella. Lo último que quería era preocupar a Elaena más de lo que ya lo estaba haciendo. Mientras se vestía con una túnica ligera y medias, Aegon sorprendió a Elaena observándolo con una mirada pensativa. Al volverse hacia ella, ella le dedicó una repentina sonrisa radiante. Estás muy guapo esta mañana, hermano. Eso le arrancó una risa breve y sincera. Volvió a su lado para acunarle el rostro entre las palmas. Adulaciones, mi reina. Bromeó suavemente. Ahora sé que me espera un día difícil. Cerró los ojos, apoyándose en su tacto. Cuídate, susurró. Era casi una plegaria. Lo haré. La besó una vez más, un breve y tierno roce de labios, y luego se obligó a alejarse. Había reyes que conocer y consejos que apaciguar. Una última mirada a Elaena, de pie bajo el halo de luz del amanecer en el balcón, y Aegon salió de las habitaciones para enfrentar lo que le esperaba. La sala del consejo privado ya se estaba llenando cuando entró el rey Aegon, seguido por Ser Willis Fey de la Guardia Real. La conversación se silenció y las sillas chirriaron al levantarse los señores reunidos. A Aegon aún le resultaba extraño ver a hombres venerables, consejeros, altos señores, inclinarse y dirigirse a él como su gracia. Tan solo unos años atrás, había sido un príncipe díscolo o al que estos mismos hombres miraban con escepticismo. Ahora, su deferencia era inmediata, algunos por auténtica lealtad, otros por pura supervivencia. Siéntense, dijo Aegon, indicándoles que volvieran a sus asientos. Ocupó el asiento del rey a la cabecera de la mesa, la gran silla con la figura de un dragón que Viserys había ocupado durante más de 2 décadas. Al acomodarse, observó cada rostro por separado. Ser Lyonel Strong, la mano del rey, estaba sentado justo a la derecha de Aegon. El rostro del señor, de hombros anchos, era solemne pero firme, e infundía calma con su sola presencia. Lyonel había sido la mano desde el año en que Aegon cumplió 10 años. Un consejero sabio e imparcial durante los últimos años del reinado de Viserys. Agradecía que Lyonel hubiera superado la convulsión de la noche anterior con serenidad. Si alguien podía guiar a este consejo en una crisis, ese era él. Junto a la mano se sentaba Lord Jasper Wilde, maestro de leyes. El anciano señor de la Casa de la Lluvia, apodado Vara de Hierro por algunos por su rigidez, inclinó su rala cabeza canosa en señal de respeto. Jasper tenía la boca apretada, como si la desaprobación fuera su estado natural. Aegon sospechaba que el escándalo de una boda polígama y el caos con el príncipe Daemon habían dado a Vara de Hierro mucho de qué quejarse. Al otro lado de la mesa, Lord Tyland Lannister, maestro de la moneda, le ofreció a Aegon una sonrisa simplista. La barba bien cuidada de Tyland y su jubón de brocado irradiaban una confianza refinada. Llevaba solo unos años en la corte, pero ya administraba las finanzas de la corona con una eficiencia diligente, aunque poco imaginativa. A su lado, el maestro de los susurradores, Larys Strong, permanecía sentado, quieto como un gato, con su pie deforme apoyado en un taburete de madera. Los ojos de Larys, entrecerrados, miraban al rey con una calma indescifrable. Tenía los dedos entrelazados bajo la barbilla. A la izquierda de Aegon, en un lugar de prominencia casi igual al de la mano, se sentaba la reina Rhaenyra. Había llegado momentos antes que él, y ahora se enderezaba en su silla, devolviéndole la mirada con un leve asentimiento. Vestía un vestido negro Targaryen intenso, realzado por el brillo de la diadema de rubíes que adornaba su cabello plateado. A la luz del día, su rostro mostraba la tensión de la noche anterior, las tenues ojeras bajo sus ojos violetas, la tirantez en las comisuras de los labios, pero mantenía su porte majestuoso. Aegon sintió un sutil alivio al ver que ella había decidido asistir. Casi esperaba que Rhaenyra se quedara en cama o alegara dolor de cabeza para evitar el consejo de esa mañana. Nadie la culparía, después de todo lo sucedido. Pero allí estaba, con los hombros erguidos, decidida a cumplir con su deber como reina. Fuera lo que fuese que quedara pendiente entre ellos, al menos en esto eran aliados. Le dedicó una leve sonrisa apreciativa.
Rhaenyra logró devolverle una sonrisa cortés, aunque su mirada permaneció fría y fija. También estaban presentes Lord Robert Hightower, en representación de Antigua y los intereses del dominio, y el gran maestre Orwyle, con sus cadenas tintineando mientras manipulaba un pergamino. El Lord Comandante Criston Cole, de la Guardia Real, montaba guardia junto a la puerta. Su capa y armadura verde oscuro estaban inmaculadas y su expresión era sombría. La reina viuda Alicent estuvo notablemente ausente. Aegon sospechaba que su madre había decidido rezar esa mañana en agradecimiento por no haber derramado sangre. O quizás simplemente deseaba evitar compartir la habitación con Rhaenyra más tiempo del necesario. Pequeños pasos, pensó. Anoche, madre y Rhaenyra habían intercambiado sonrisas tímidas. Eso fue suficiente milagro por un día. Cuando todos estuvieron acomodados, Aegon entrelazó los dedos sobre la mesa. Informes, ordenó sin preámbulos. ¿Qué hay del príncipe Daemon? Se produjo un breve y tenso silencio mientras los consejeros intercambiaban miradas. Fue Lionel Strong quien respondió con su mesurada voz de barítono. Mis agentes aún están confirmando los detalles, su gracia. Lo que sabemos por ahora es que el príncipe Daemon voló hacia el norte, sobre Caraxes. No regresó a los peldaños de Piedran y a Roca Dragón, como algunos podrían esperar. En cambio, el último avistamiento desde las murallas de la ciudad lo situó volando tierra adentro, sobre el bosque real, en dirección a las tierras de los ríos. Hacia Arenal, quizás, añadió Larys Strong. El hombre delgado habló en voz baja, pero sus palabras atrajeron todas las miradas. Arenal se encuentra al noroeste. Podría ser una elección estratégica. Se cree que el castillo está maldito, sí, pero se encuentra en la encrucijada clave del reino. Y, sus labios se curvaron en una media sonrisa sin alegría, por curiosa coincidencia, es la residencia de mi familia. Aegon tamborileó con los dedos sobre la mesa, reflexionando. Arenal. Una fortaleza enorme y ruinosa, casi imposible de controlar por la fuerza. Daemon podría considerarla la base perfecta para reunir a los descontentos, protegida por sus colosales murallas negras y el lago del ojo del dios. ¿Buscaría explotar alguna simpatía allí? Lionel Strong frunció el ceño. He enviado jinetes a Arenal para advertir a mi castellano. Si el príncipe Daemon se acerca, deben cerrar las puertas y avisar de inmediato. Aunque intercambió una mirada preocupada con su hijo Larys. Francamente, su gracia, dudo que Daemon tenga intención de permanecer inactivo en un solo lugar durante mucho tiempo. El despliegue de anoche probablemente solo fue un preludio. Lord Jasper Wilder resopló. Ese hombre amenazó abiertamente a nuestro rey en su propio banquete de bodas. Es traición, simple y llanamente. Solo hay un preludio para la traición, y es la rebelión. El maestro de leyes lanzó una mirada severa a la mesa. Debemos asumir que Daemon Targaryen pretende alzar una hueste rebelde contra la corona. Murmullos de asentimiento, y cierta reticencia, respondieron a ese pronunciamiento. El guantelete acorazado de Criston Cole se tensó sobre la empuñadura de su espada larga, como si estuviera ansioso por actuar. Lord Robert Hightower se aclaró la garganta. La casa Hightower está lista para enviar hombres, su gracia, declaró. Las mejillas del corpulento señor estaban rojas por encima de sus gruesas barbillas. Si se trata de perseguir a ese traidor despiadado, Antigua puede enviar 1000 caballeros y 10 veces más infantería. Gusano molesto, pero tenía su utilidad. Aegon inclinó levemente la cabeza hacia su tío abuelo político. Tomo nota de su oferta, Lord Roberts. Pero no nos precipitemos. Su voz era serena, pausada. Podía sentir la mirada de Rhaenyra sobre él, evaluando su reacción a cada sugerencia. Tyland Lannister tomó la palabra a continuación, tamborileando con los dedos sobre un libro de contabilidad que tenía delante. ¿Me lo permite, su gracia? Reunir un ejército real será costoso, sobre todo tan pronto después de un banquete y una ceremonia tan elaborados. Su tono era cauteloso. Tyland, siempre banquero, expresaba su preocupación por las arcas del reino con indirectas. Sería prudente resolver este asunto sin una movilización prolongada, si es posible. Aegon casi sonrió. Era de esperar que un Lannister contara centavos en un momento como este. Aún así, Tyland tenía razón. Una guerra, incluso pequeña, desangraría oro y vidas. Y apenas lo habían coronado. Una guerra civil inmediata haría añicos la frágil legitimidad que él y Rhaenyra habían construido. El maestro de la moneda habla con sensatez, intervino el gran maestre Orwyle, ajustándose la cadena de plata del maestre en el cuello. La gente común también está ansiosa. Esta mañana, los mercados ya bullen con rumores sobre los disturbios de anoche.
Si los ejércitos empiezan a marchar, la gente común dirá que la danza de los dragones que temíamos solo se ha retrasado, no evitado. Al oír el nombre de danza de dragones, Rhaenyra se estremeció levemente. Aegon sintió una punzada en el pecho. No se equivocan. Respiró hondo y se dirigió a la sala. Lord Wilde tiene razón al afirmar que el príncipe Daemon cometió traición con palabras y hechos. Nadie lo discutirá. Sin embargo, debemos ser astutos al tratar con él. No permitiré que Poniente se hunda en el caos por las ambiciones de un solo hombre. Se volvió hacia Rhaenyra. ¿Qué dices, mi reina? Daemon es de tu misma familia. Probablemente conoces su mente mejor que nadie aquí. Fue un gesto deliberado pedirle su opinión ante el consejo. Algunos lores parecieron ligeramente sorprendidos. Iron Rod Jasper incluso frunció los labios como si hubiera mordido un limón. Aegon los ignoró. Necesitaba el apoyo de Rhaenyra y, aún más importante, confiaba en su perspicacia. Rhaenyra levantó la barbilla y miró a los reunidos a los ojos con firmeza. El príncipe Daemon nunca ha sido de los que buscan aliados con paciencia ni conspiran en la sombra, dijo. La sutileza no es su estilo. Si pretende desafiar el gobierno de Aegon, lo hará con descaro, a sangre y fuego. Su tono era firme, pero Aegon no pasó por alto el destello de dolor en su expresión al hablar de su amado tío en esos términos. Nuestra ventaja es que ahora mismo se encuentra solo. Anoche no se convocó a ningún estandarte, ningún señor lo apoyó abiertamente. Debemos esforzarnos porque siga siendo así. Larys Strong asintió con un brillo en sus ojos oscuros. La isla al dragón rebelde. Conviértelo en un paria, incluso entre quienes simpatizan con su causa. Sí, coincidió Rhaenyra. Deberíamos enviar cuervos a todas las casas principales hoy, reafirmando la paz lograda con esta boda y denunciando las acciones del príncipe Daemon como un atentado contra la estabilidad del reino. Miró a Tyland. Enfatizar que nuestra unión evitó la guerra. Tanto los señores como el pueblo llano se han librado de sus horrores. Si Daemon ahora busca el conflicto, se convierte en enemigo de todo hombre que desee la paz. Tyland garabateó una nota, asintiendo. Oberth Hightower ya se tiraba de los bigotes, murmurando. Una proclamación así del rey y la reina juntos, sí, eso podría reforzar las lealtades. Ninguna casa que desee conservar el favor real se atrevería a albergar a Daemon entonces. Criston Cole, con los brazos cruzados, seguía insatisfecho. El caballero tuerto se aclaró la garganta. Las cartas están bien, pero ¿qué hay del propio príncipe Daemon? Las palabras no le cortarán la cabeza a Caraxes. Aegon apretó la mandíbula. Había anticipado la inclinación marcial de Ser Criston. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Lyonel Strong intervino con cautelosa diplomacia. Ser Criston plantea un punto. Con el tiempo, puede que se requiera una acción firme. Pero quizás sea mejor un enfoque mesurado. Podemos empezar enviando emisarios para tratar con Daemon, si es que les concede una audiencia. Rhaenyra frunció el ceño. ¿De verdad crees que negociaría, Lord Lyonel? Mi tío dejó muy claro sus sentimientos. Si se acerca algún enviado, me temo que los enviará de vuelta hechos pedazos. Lyonel lo reconoció con una mueca. Probablemente. Aún así, ofrecerle la oportunidad de arrodillarse podría convencer a algunos observadores indecisos. Nadie podrá alegar que no intentamos todas las vías para la paz. Escuchen, asintió Lord Tyland. Cuando se escriban los libros de historia, que se muestre que el rey Aegon se esforzó por evitar el derramamiento de sangre. Aegon se obligó a no fruncir el ceño. No tenía ganas de parlamentar con Daemon, ni esperanzas de que funcionara. Pero la imagen importaba. Si mostrarse indulgente ahora consolidaba el apoyo, podría valer la pena. Y con la más remota posibilidad de que el amor de Daemon por Rhaenyra o el recuerdo de Viserys aún lo convencieran, bueno, milagros más extraños habían ocurrido últimamente. Miró a Rhaenyra. ¿Querrías que le ofreciéramos condiciones? Preguntó abiertamente. Era una pregunta tanto personal como política. Los labios de Rhaenyra se entreabrieron, sorprendida, al oír la pregunta tan directa. Dudó. La noche anterior, en el patio, lo había apoyado sin vacilar, incluso cuando Daemon intentó sembrar la duda en su corazón. Había elegido su causa por encima de la de su tío. Sin embargo, este era Daemon, el pícaro que una vez fue su ídolo, su primera experiencia aventurera, casi algo más. Respiró hondo. Si el príncipe Daemon se sometiera pacíficamente y jurara lealtad, yo no me opondría a la clemencia, dijo con voz mesurada. Es de nuestra sangre.
Pero, y aquí su tono se endureció, dudo que acepte nada a menos que nos hagamos a un lado. Y eso no lo haremos. Un murmullo de asentimiento recorrió la mesa. Aegon dedicó a Rhaenyra un breve gesto de respeto. Luego se dirigió a la guardia real junto a la puerta. Ser Criston, usted sirvió al príncipe Daemon en la campaña de los peldaños de piedra hace algunos años. Me pregunto si lo respetaría como enviado. Criston Cole se puso rígido, visiblemente disgustado. El caballero no sentía ningún afecto por Daemon Targaryen. Eso era bien sabido. Si su gracia lo ordena, iré, dijo con firmeza. Pero sospecho que Daemon preferiría quitarme el otro ojo antes que tratar conmigo. Aegon casi sonrió ante la franca sinceridad de Criston. Es cierto. No te desperdiciaré en una tarea inútil, Ser Criston. Se volvió hacia Lionel. Mejor enviar un cuervo mensajero ofreciendo condiciones, como formalidad. Es más seguro para todos. Sí, su gracia, respondió Lionel. Redactaremos algo con la redacción adecuada. Con un plazo breve para el cumplimiento, sugirió Larys con frialdad, no queremos darle tiempo al príncipe rebelde para conseguir apoyo. De acuerdo, dijo Aegon. Su voz se volvió más firme. Al príncipe Daemon se le ofrecerá la oportunidad de presentarse en desembarco del rey y jurar lealtad dentro de, digamos, 15 días. Si no lo hace, será declarado proscrito y enemigo del trono de hierro. Declarar proscrito a un príncipe Targaryen era drástico, incluso sin precedentes, pero no veía otra alternativa si Daemon rechazaba esta rama de olivo. En ese momento, actuaremos con decisión para neutralizarlo. Por la expresión de la mandíbula de Criston y el brillo ansioso en los ojos de Oberyn, Aegon supo que no faltarían las ganas de tomar una acción decisiva cuando llegara el momento. Por ahora, sin embargo, el ambiente en la cámara parecía cautelosamente optimista. Aegon se permitió respirar lentamente. Tenían un plan: contención, aislamiento y, como último recurso, eliminación. Lord Tyland se aclaró la garganta suavemente. Su gracia, un asunto más sobre anoche. Miró a su alrededor, pidiendo permiso para hablar con claridad. Cuando Aegon inclinó la cabeza, Tyland continuó. El incidente en el patio dejó a muchos señores conmocionados. No solo por el príncipe Daemon, sino por la repentina aparición de su dragón. Ante esto, varios consejeros se removieron, inquietos. Aegon notó que Jasper Wilde apretaba la mandíbula e incluso Lionel Strong parecía preocupado. Rhaenyra arqueó una ceja, pero no dijo nada aún, curiosa por saber a dónde se dirigía aquello. Tyland eligió sus palabras con cuidado. Ghidorah es magnífico, sin duda. Su entrada sin duda salvó vidas al intimidar al príncipe Daemon antes de que se derramara sangre. Sin embargo, algunos en el festín sintieron que era una apuesta arriesgada invocar a semejante bestia en una celebración multitudinaria. Hubo algunas heridas leves por la onda expansiva de su rugido, nada grave, se apresuró a añadir mientras Aegon entrecerraba los ojos, pero ha suscitado murmullos. ¿Murmullos? Repitió Aegon, juntando las manos. Habla claro, mi señor. El Lannister de cabellos dorados suspiró. Se dice que desembarco del rey podría no ser adecuado para albergar a un dragón del tamaño y temperamento de Ghidorah. El pozo del dragón se construyó para albergar a nuestros dragones por una buena razón, después de todo. Lord Oberyn sintió con tristeza. Esta mañana, la gente común está difundiendo historias descabelladas. Que el dragón dorado de 3 cabezas sacudió los cimientos del secto, que los dioses mismos estaban furiosos. Que los 7 nos salven. Agitó una mano como para descartar semejante tontería, pero su mirada permaneció fija en Aegon. En resumen, su gracia, la gente tiene miedo. Un dragón que exhala rayos está fuera de su alcance. Más allá de los nuestros, a decir verdad, intervino Jasper Wilde con su voz grave. Nunca ha habido una criatura así en la memoria de Targaryen. Algunos se preguntan si es un presagio. Aegon sintió una punzada de irritación mezclada con una actitud defensiva. Ghidorah había estado a su lado desde el día en que el dragón eclosionó en su cuna. Un amigo leal, un símbolo de la fuerza de la casa Targaryen. No toleraría que se infundiera miedo sobre la singularidad de la criatura. Augurio o no, Ghidorah es mi dragón, dijo con serenidad. No lo enviaré lejos ni lo encadenaré. Cualquiera que susurre lo contrario me provocará disgusto. Lionel Strong levantó las palmas para apaciguarlo. Nadie sugiere desterrarlo, su gracia. La preocupación es más bien el protocolo de seguridad. Quizás podríamos designar una zona fuera de las murallas de la ciudad donde Ghidorah pueda descansar cómodamente. Ya que le desagrada el pozo dragón, así que lo hace, intervino Aegon secamente.
Pensó en cómo el terror de tres cabezas había gruñido y espeluznante al ver el pozo cerrado. No, Ghidorah jamás se escondería bajo una cúpula como los demás dragones. Pienso dejarlo moverse a su antojo. Vuelve a mí cuando lo llamo, o cuando lo llama el Aena, como vimos. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Pero lo entiendo. No queremos que la gente común entre en pánico cada vez que ve una figura dorada en el cielo. Golpeó la mesa con un dedo, pensativo. Muy bien. Le ordenaré a mi dragón que establezca su guarida en Rocadragón por ahora. Está relativamente deshabitada desde hizo una pausa, dándose cuenta de que estaba a punto de decir desde que Rhaenyra nunca se estableció allí como princesa de Rocadragón. Una rápida mirada a Rhaenyra demostró que no se ofendía. Se sentó pacientemente, esperando a que continuara. Rocadragón está ahora mismo vacía y lo suficientemente cerca como para que Ghidorah pueda volar hasta mí rápidamente si es necesario. A menudo prefiere el aire libre del mar. Lord Jasper pareció apaciguado por ese acuerdo. Mientras la gente común sepa que la bestia no acecha justo encima de sus cabezas, debería tranquilizarlos, su gracia. Aegon asintió. Corre la voz de que el dragón del rey Aegon protegerá los accesos al mar angosto de este Rocadragón. Me parece bastante tranquilizador. No pudo evitar una mueca irónica. En realidad, Ghidorah protegería lo que quisiera, pero presentarlo como protección real daba buena imagen. Durante todo esto, Rhaenyra observaba con sutil curiosidad. Aegon se dio cuenta de que rara vez lo había visto así, dirigiendo un consejo con serenidad, equilibrando la amenaza y la conciliación. Durante años, debió de haberlo imaginado como un usurpador, un niño inexperto manipulado por otros. Ahora, ante sus ojos, demostraba el rey en el que había elegido convertirse. Se preguntó qué pensaría ella. Pasemos a otros asuntos, dijo Aegon con energía, convencido de que la reunión no debía centrarse solo en Daemon. El reino debe velar porque el gobierno continúe imperturbable. Miró a Tyland. Lord Tyland, ¿algún problema con el tesoro real después de los gastos de las festividades? Tyland se alegró ante la oportunidad de hablar de monedas. La tesorería sigue sana, su gracia. Las deudas de la corona están en un mínimo histórico gracias a la cuidadosa gestión durante los últimos años del rey Viserys. Juntó las manos. Los torneos, los festines y los regalos de la boda hicieron mella, por supuesto, pero nada que no podamos reponer con el tiempo. Sin embargo. Dudó. Habla libremente. Tyland se aclaró la garganta. Teníamos previsto un viaje de verano por el dominio y las tierras de los ríos a finales de este año, para que los señores y la gente común del reino pudieran ver al nuevo rey y a la reina. Con los acontecimientos actuales, quizá deberíamos posponerlo. Un progreso puede unificar los sentimientos, replicó Oberth Hightower. Pero solo si los caminos son seguros. Sin Daemon bajo control, se encogió de hombros. Probablemente sea mejor retrasarlo, como dice Lord Tyland. Aegon asintió en silencio. Dudaba que Rhaenyra estuviera ansiosa por interpretar a la realeza sonriente en una gira tan pronto. Revisaremos el progreso una vez que nos ocupemos del príncipe Daemon, dijo. Hablaron de algunos asuntos rutinarios más. Provisiones de grano para el próximo invierno, más que suficientes, un pequeño disturbio en lecho de pulgas la semana pasada, ya sofocado por la guardia de la ciudad, y un nombramiento pendiente para cubrir una vacante en la corte magistral de la ciudad. Aegon notó que Rhaenyra escuchaba atentamente cada asunto, aunque hablaba poco más allá de asentir en los momentos oportunos. A pesar de su feroz ambición por gobernar en años pasados, esta mañana parecía contenta de dejar que Aegon tomara la iniciativa, reforzando sus palabras con su silenciosa presencia. Finalmente, el gran maestre Orui le planteó un último tema, tosiendo discretamente. Sus excelencias, hay un asunto más que considerar, relacionado con el futuro del reino. El hombre con aspecto de búho miró por encima de su cadena a Aegon y Rhaenyra. Dada la importancia de consolidar la sucesión real tras evitar la guerra, me permito sugerir humildemente que la corte se alegraría mucho de saber pronto de, herederos reales en camino. Aegon sintió un calor que le subía por la nuca. Claro. Debería haber esperado hablar de herederos incluso antes de que el vino nupcial se secara en los manteles. Al otro lado de la mesa, Rhaenyra se quedó inmóvil. Un rubor tiñó la pálida piel de su garganta. Lord Jasper asintió con un sonido. Sí, cuanto antes, mejor. Un hijo del rey, nacido de ambos linajes de los conquistadores, eso acallaría cualquier rumor sobre la línea de sucesión. Los ojos de Rhaenyra parpadearon, y Aegon vio cómo sus dedos agarraban el brazo de su silla bajo la mesa hasta que sus nudillos palidecieron.
No dijo nada, manteniendo un rostro impasible, pero él sabía que este tema era delicado para ella. El consejo estaba insinuando herederos, y muchos de ellos. Debía dolerle. Aegon levantó una mano levemente. El reino será informado de cualquier noticia bendita cuando haya noticias que compartir, dijo con tono cortés pero firme. Mientras tanto, tengan la seguridad de que mis reinas y yo estamos comprometidos con el futuro de la dinastía. Luchó contra el impulso de frotarse las sienes. 7 Salvo él, hablar de su dormitorio en una reunión del consejo no era como quería comenzar su reinado. Lionel Strong intervino con suavidad. Bien dicho, su gracia. Todo a su tiempo. Por ahora, nuestra prioridad debe ser mantener la paz y la estabilidad, para que cualquier heredero herede un reino unido. Lanzó una mirada levemente reprobatoria a Orwyle y a Ironrod, quienes tuvieron el buen juicio de mostrarse avergonzados. Aegon captó brevemente la mirada de Rhaenyra. Su postura se había relajado un poco, y ella le dedicó un leve gesto de agradecimiento. Sabía que ella comprendía que las presiones para tener un heredero eran inevitables. Pero una cosa era aceptarlo en privado, y otra muy distinta ser intimidado por señores lascivos al día siguiente de la boda. Tomó nota mental de hablar con ella del asunto cuando estuvieran solos. Era una conversación que tendrían que tener. Delicada, sí, pero necesaria. Tendrían que navegar juntos por esas aguas, por incómodo que fuera al principio. Con esto, la reunión del consejo dio por terminada. Aegon se levantó para indicar su fin. Tenéis vuestras tareas, mis señores. Maestre Orwyle, redactad la proclamación a los señores del reino sobre el príncipe Daemon. La revisaré en una hora. Lord Tyland, aseguraos de que haya fondos disponibles para cualquier aumento de las necesidades de guarnición en las tierras de la corona. Mientras las sillas se retiraban y los consejeros hacían una reverencia y salían arrastrando los pies, Aegon añadió. Ser Willis, encárguese de que se prepare un cuervo para Rocadragón. Tengo un mensaje para mis guardianes de dragones para que se lo transmitan a Ghidorah. El caballero de la Guardia Real saludó y fue a cumplir la orden. Pronto solo quedaron Aegon, Rhaenyra y Lionel Strong en la cámara, junto con Ser Criston en su puesto junto a la puerta. La mano se quedó un rato recogiendo unos papeles, pero Aegon supuso que Lionel también quería hablar en privado. De hecho, una vez que los demás se marcharon, Lionel se acercó al rey y a la reina con una respetuosa inclinación de cabeza. Sus excelencias, si me permiten elogiarlos a ambos, dijo Lionel con su tono directo. Hoy han presentado un frente unido. Esto tranquiliza mucho a los servidores del reino, incluyéndome a mí. Rhaenyra esbozó una pequeña y sincera sonrisa. Gracias, Lord Lionel. Queremos mantener ese frente unido. Miró a Aegon mientras hablaba, y por primera vez esa mañana, él vio un atisbo de calidez en sus ojos. Aegon puso una mano sobre el hombro de Lionel. Tu consejo es, como siempre, invaluable. Confiaremos en tu sabiduría en los próximos días. La mano del rey sonrió, con una inusual relajación en sus rasgos serios. Sirvo a su entera disposición, su gracia. Ahora, supervisaré el envío de los cuervos y redactaré esas cartas. Hizo una reverencia y se despidió, golpeando suavemente su bastón al salir. Criston Cole se marchó con él, cerrando la puerta para dar por fin un poco de privacidad a los hermanos reales. En el repentino silencio, Aegon y Rhaenyra se miraron por encima de la mesa del consejo. La luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas, iluminando las motas de polvo en el aire sereno. La mesa pintada, un magnífico mapa tallado de poniente que Aegon el primero había encargado para esta cámara, se extendía entre ellos, con sus ríos, colinas y castillos grabados con gran detalle. En ese momento, Aegon comprendió lo simbólica que era la escena. Él y Rhaenyra, a ambos lados del reino, necesitaban salvar la distancia. Rhaenyra fue la primera en romper el silencio. Exhaló lentamente y se levantó de la silla. Bueno, dijo con cierta ironía, ha ido mejor de lo que temía. Aegon rodeó la mesa para unirse a ella. Lo hiciste muy bien, le dijo con sinceridad. Sé que no fue fácil soportar toda esa charla. Su voz se fue apagando, pues no quería volver a mencionar el incómodo asunto de los herederos. Rhaenyra se encogió de hombros a medias, intentando parecer indiferente. Ya he soportado consejos privados, ¿sabes? Me senté junto a mi padre muchas veces en Rocadragón y aquí también, cuando era su heredera. Su tono no era amargo, solo práctico. Aquellos días parecían lejanos. Juntos, comenzaron a caminar lentamente hacia la galería que daba al patio interior de la Fortaleza Roja.
Los sirvientes hicieron una reverencia y se apartaron mientras el rey y la reina paseaban, con sus guardias manteniendo una distancia prudencial. Afuera, el castillo cobraba vida. Cortesanos ajetreados con mensajes, mayordomos limpiando tras las celebraciones del día anterior. Los ricos aromas a carne asada y pan recién hecho emanaban de las cocinas, mezclándose con el fresco aire otoñal. Aegon se juntó las manos a la espalda mientras caminaban. Lo que dije ahí dentro fue en serio, murmuró una vez que ya no podían oírlos. Sobre ofrecerle a Daemon la oportunidad de ceder. Sí, ¿crees que hay alguna esperanza de que te escuche, o de que razone? Prefiero resolver esto sin derramamiento de sangre. Rhaenyra guardó silencio un momento. Miró por encima de la balaustrada hacia el patio, donde estaban retirando los restos destrozados de las mesas de caballete y los estandartes de la noche anterior. Un equipo de carpinteros ya trabajaba para reemplazar un trozo de piedra quemada donde se había caído un brasero. La vida en la fortaleza roja volvía a la normalidad, como si el caos hubiera sido solo un sueño. Es extraño, dijo en voz baja. Durante toda mi infancia adoré a Daemon. Era mi héroe, el príncipe pródigo que me traía regalos y me susurraba que algún día sería reina. Soltó una risita amarga. Cuando supe que había regresado anoche, una parte de mí esperaba que viniera a bendecir nuestra unión, por absurdo que parezca. Aegon escuchó en silencio. La voz de Rhaenyra era controlada, pero él percibía el dolor subyacente. Había perdido a su padre hacía solo unas semanas y ahora también era, en efecto, un tío. Le quité la corona, pensó, y Daemon le quitó su inocencia y sus sueños, cada uno a su manera. Llegó como un extraño, lleno de desprecio, continuó Rhaenyra. Sus ojos violetas brillaron con una emoción que Aegon no pudo descifrar de inmediato. Tristeza, ira, quizás ambas. Apenas reconocí a ese hombre como el tío que amaba. Quizás ese hombre nunca existió realmente, y solo vi lo que deseaba ver. Se giró hacia Aegon, irguiéndose. No permitiré que sus acciones destruyan lo que hemos construido. Dije lo que quería decir, Aegon. Tomé mi decisión libremente. La defenderé de él o de cualquiera. Había firmeza en su voz, orgullo y determinación. Aegon sintió una oleada de respeto y alivio. Entonces, nos mantendremos unidos. Le ofreció el brazo y, tras una breve vacilación, Rhaenyra lo aceptó, apoyando la mano suavemente en su antebrazo mientras continuaban su paseo. Durante un rato caminaron en un silencio amistoso, contemplando la fortaleza roja a la luz del día. Abajo, un par de capas doradas, horadadas con lanzas, se elevaba el rítmico sonido de sus brazos. A lo lejos, centelleaban las aguas de la bahía de Aguas Negras. Todo parecía tranquilo. Sin embargo, la mente de Aegon se agitaba con pensamientos no expresados. Había cosas que necesitaba decirle a Rhaenyra, disculpas, explicaciones, garantías, pero no sabía por dónde empezar. Finalmente, al detenerse bajo un arco que daba a los jardines reales, se aclaró la garganta. Rhaenyra, sobre lo que Lord Orwyle y los demás mencionaron. Intentó mantener un tono neutral, pero sus mejillas se sonrojaron a pesar suyo. Los labios de Rhaenyra se curvaron en una leve sonrisa cómplice. ¿El asunto de los herederos? Arqueó una ceja. Me preguntaba si te atreverías a mencionarlo. Aegon soltó una suave carcajada, a partes iguales entre diversión y vergüenza. Nunca me han acusado de falta de coraje. Se apoyó en la barandilla de piedra, mirando hacia el jardín. Abajo, las abejas zumbaban perezosamente alrededor de las últimas flores de las rosas otoñales. La verdad es que no se equivocan. Tendremos que pensarlo más pronto que tarde. Por el bien del reino. Rhaenyra siguió su mirada con expresión indescifrable. Sí. Por el reino. Repitió la frase en voz baja, casi para sí misma. Luego se giró y lo miró directamente a los ojos. No fingiré que esto es fácil. Este es el camino que elegí. Para evitar la guerra. Para asegurar el futuro de la casa Targaryen, a través de nosotros. Aegon sintió una punzada de culpa. Extendió la mano y cubrió suavemente la de ella con la suya. Lo siento, dijo en voz baja. Siento que hayas tenido que renunciar a tanto. Sé que no puedo reemplazar lo que perdiste, ni lo que podrías haber tenido. Pero te prometo esto, Rhaenyra. Tendrás un legado. Nuestra casa perdurará gracias a la decisión que tomaste. Que reinemos mucho tiempo, ese fue el brindis. Y que nuestros hijos reinen mucho tiempo después de nosotros, si los dioses lo permiten. Rhaenyra estudió su rostro, buscando cualquier falso sentimiento, pero no encontró ninguno. Una leve sonrisa triste se dibujó en sus labios. Suenas tan seguro, murmuró.
Me recuerdas a mi padre, en cierto modo. Siempre hablaba de profecías y destino. La canción de Hielo y Fuego, nunca la entendí del todo. Negó con la cabeza como para ahuyentar un fantasma. Pero la certeza puede ser peligrosa. También debemos ser prácticos, Aegon. Él asintió lentamente, acariciando sus nudillos con el pulgar, en un gesto inconsciente para tranquilizarla. Práctico. Sí. Respiró hondo. Deberíamos darle un tiempo, dejar que el reino tenga un período de calma después de la boda. Pero no demasiado, no sea que se hable de ello. Una leve sonrisa burlona le curvó los labios. Quizás para la primavera, si los dioses son bondadosos, podamos anunciar buenas noticias. Eso les alegraría. Las mejillas de Rhaenyra se ruborizaron levemente, pero no apartó la mano de la suya. Primavera, repitió en voz baja, como saboreando la idea. Solo faltaban unos meses. No hay necesidad de apresurarse, añadió Aegon con suavidad, al notar su mirada perdida. De verdad. Pase lo que pase, pasará. Solo, quería que supieras que no eludiré ese deber. Cuando, y si, estés lista. Por primera vez desde su matrimonio, Rhaenyra sintió una genuina calidez hacia su hermano esposo, sin resentimiento ni arrepentimiento. Él le estaba dando una salida, voz en algo tan personal. Después de que el destino le hubiera despojado y limitado todas sus opciones, ahora tenía una opción, por pequeña que fuera. Ella le apretó la mano. Gracias, dijo simplemente. Cuando esté lista, serás el primero en saberlo. Soltó una leve risa, y Aegon no pudo evitar reírse con ella. Se quedaron allí un momento más, tomados de la mano, contemplando los jardines. Unas cuantas hojas anaranjadas y doradas caían de los árboles, anunciando el fin del otoño. La paz, aunque todavía frágil, parecía un poco más alcanzable que al amanecer del día anterior. Aegon sintió que se le quitaba un peso del pecho. Esta no era la relación que él o Rhaenyra habían imaginado hacía poco, ni mucho menos. Pero en este tranquilo interludio, se permitió creer que podrían lograrlo. Que el afecto, o al menos una sólida relación, podría reemplazar viejos rencores. De repente, una voz familiar y melodiosa llegó desde una columnata cercana. Ahí están. Emergió Elaena, acompañada de dos damas de compañía que la seguían unos pasos. Se había puesto una capa azul pálido sobre su camisón y sus zapatillas, claramente demasiado impaciente para vestirse del todo antes de buscarlos. Una sonrisa de alegría iluminó su rostro al encontrar a sus hermanos juntos. He estado buscando por todas partes. Rhaenyra retiró instintivamente la mano de Aegon, consciente del público y de las miradas de los asistentes de Elaena. A Elaena no pareció importarle. Se adelantó y tomó una mano de cada uno entre las suyas, radiante. Dijeron que habían ido al consejo sin desayunar. ¿En serio? Chasqueó la lengua hacia Aegon con un suave reproche. Vengan los dos. La cocinera ha preparado pasteles de miel y tocino, y encontré las fresas tempranas más gordas de la plaza del mercado recién traídas. Debemos comer antes de que acabe el día. Aegon intercambió una mirada divertida con Rhaenyra. La alegría de Elaena era contagiosa, un rayo de sol que se filtraba entre las nubes. Como órdenes, hermana, dijo en un tono exageradamente solemne, lo que provocó la risa de Elaena. Rhaenyra se dejó arrastrar, con una mano en la de Elaena y la otra descansando en el hueco del brazo que le ofrecía Aegon. Le pareció que, para cualquier observador, probablemente no parecían más que una familia unida dando un paseo matutino. No hacía mucho, habría creído imposible semejante escena. Sin embargo, allí estaban. Elaena parloteaba alegremente mientras las guiaba hacia un rincón sombreado para desayunar en los jardines. Oh, deberías haberlo visto, Rhaenyra. Esta mañana, justo antes del amanecer, una polilla se posó en mi ventana, más grande que ninguna que haya visto, con alas plateadas. Lo interpreté como un buen augurio. Plata y oro juntos. Les apretó las manos con un gesto significativo. Seguro que significa armonía y larga vida para nosotras. Rhaenyra no pudo evitar sonreír ante el sincero entusiasmo de la joven. Quizás sí, asintió. Miró a Aegon. Ojalá los dioses envíen muchos más presagios como este. Aegon sintió que algo se abría en su corazón al ver a sus dos esposas, una en cada brazo, sonriéndose tímidamente. Esto, pensó, era lo que Viserys soñaba. La casa del dragón unida, no en la guerra, sino en la camaradería. Juró en silencio proteger esta frágil paz con todas sus fuerzas. Mientras estaban sentados bajo un enrejado repleto de jazmines tardíos, compartiendo pasteles de miel y fresas, un repentino trueno lejano resonó en el cielo.
Rhaenyra se sobresaltó, mirando confundida al cielo despejado. ¿Trueno? No hay ni una nube. Aegon se limitó a reír entre dientes, reconociendo el sonido. No es un trueno. Escucha. Otro crujido resonante resonó un momento después, acompañado de lo que casi podría describirse como un rugido lejano. Es Ghidorah. Debe estar jugando en la bahía. Probablemente pescando calamares gigantes otra vez. Elaena rió encantada. Parece feliz. Se metió una fresa en la boca y luego reflexionó. Está celebrando con su propio desayuno. Rhaenyra dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. El rugido distante del dragón ya no la asustaba como antes. De hecho, ahora lo encontraba extrañamente reconfortante. El temible poder de Ghidorah estaba de su lado. Del lado del rey. De su lado también. Que hace mucho tiempo, dijo en voz baja, alzando su copa de vino dulce en un ligero brindis. Aegon alzó su copa con ojos brillantes. ¿Que reine por mucho tiempo? Bromeó. Elaena resopló en su pastel de miel. Rhaenyra puso los ojos en blanco, aunque se le escapó una risa sincera. Que no te oigan los bardos, o pronto tendremos una balada sobre el rey de tres cabezas que desayunaba krakens. Aegon rió entre dientes y mordió una loncha de tocino, envuelto por la cálida charla de sus reinas. Por primera vez en su vida, se sintió en paz. No del todo, no de forma perfecta. Aún había sombras en el horizonte. Pero este momento, bajo el jazmín y con risas en el aire, era una victoria única. Sabía que le aguardaban días más difíciles. Daemon no desaparecería como una pesadilla. Los desafíos de gobernar aumentarían a medida que la euforia de la boda se desvaneciera. Pero Aegon se permitió creer que, con la mente aguda de Rhaenyra y el corazón puro de Elaena a su lado, podría afrontar lo que viniera. Naruto Uzumaki había cargado con el peso de dos mundos, reflexionó. Si puedo con ellos, puedo con esta corona. Al otro lado de la mesa, Rhaenyra observaba el rostro de Aegon mientras bromeaba con Elaena por encima de una gota de miel en la nariz. Había una serenidad en sus rasgos que rara vez había visto, algo infantil y serio que le recordaba profundamente a su padre en su juventud, y también a alguien más, tal vez al valiente joven que una vez fue en otra vida, la vida de la que nunca habló pero que acechaba tras sus ojos cerúleos. El zorro detrás del dragón, como a veces lo veía. En ese instante, Rhaenyra sintió una cautelosa esperanza encenderse en su pecho. Pensó en las palabras de despedida de su padre, la súplica que le había hecho a Aegon. Mantén el reino unido. Se dio cuenta de que Aegon realmente intentaba hacer precisamente eso, con todo su corazón. Y ella, aunque el trono había sido su ambición, de repente se alegró, casi aliviada, de no soportar ese peso sola. Tal vez, pensó, este camino no era una derrota después de todo, sino un destino diferente. Elaena interrumpió sus reflexiones al colocar un mechón suelto de cabello detrás de la oreja de Rhaenyra. La joven reina lo hizo con tal cariño fraternal que Rhaenyra parpadeó sorprendida. «¿Tienes miel en la barbilla?», dijo Elaena en tono de disculpa, mostrándole a Rhaenyra un dedo pegajoso. Las tres estallaron en carcajadas, altas y claras. Algunos guardias cercanos intercambiaron miradas de asombro ante el sonido. ¿Cuándo fue la última vez que la mañana de la Fortaleza Roja se vio agraciada por la risa desenfrenada de sus miembros de la realeza? Aegon se recostó, con un pastel de miel en una mano y el otro brazo cómodamente apoyado en el banco, detrás de ambas mujeres. Su mirada pasó de la radiante sonrisa de Elaena a los brillantes ojos de Rhaenyra y sintió que el orgullo lo invadía. Habían forjado esta paz juntos. La mantendrían, pasar a lo que pasara. Políticas cortesanas, señores celosos, príncipes rebeldes o incluso monstruos legendarios. Cualquier desafío que surgiera, lo afrontarían codo con codo. En las ramas de arriba, una pálida polilla revoloteó hasta posarse brevemente en el borde de la mesa, cerca de los platos de fruta roja y miel dorada. Elaena aplaudió suavemente, encantada, al verla. Rhaenyra y Aegon intercambiaron una mirada por encima de las alas plateadas de la diminuta criatura. Quizás era solo una polilla. O quizás, como creía Elaena, un presagio. En cualquier caso, en aquella serena escena matutina, el rey y sus reinas decidieron interpretarlo como una señal de que amanecía un futuro mejor. Y así, las tres cabezas del dragón se sentaron juntas en armonía, compartiendo un sencillo desayuno y risas suaves, mientras más allá de los muros del castillo, el reino comenzaba a comprender que esta nueva alianza Targaryen no era tan frágil como temían los cínicos. En el cielo, el grito distante de Ghidorah resonó una vez más en la bahía. Un rugido triple que sonaba casi triunfal.
La tormenta de la guerra se había evitado por ahora, y en su lugar prevalecía una calma cautelosa. El rey en la sala del trono de hierro pronto celebraría su corte, el consejo privado dictaría decretos reales a los cuervos, y a lo lejos, en las tierras de los ríos, un príncipe rebelde cuidaba su orgullo herido. Pero esos eran los asuntos del día. Por ese precioso instante, se permitió simplemente ser un joven compartiendo el pan con su querida familia bajo la suave luz de la mañana. En ese instante, no era ni un usurpador ni un conquistador renacido, sino simplemente Naruto, quien había conocido la soledad y el dolor y ahora, contra todo pronóstico, se encontraba rodeado de calidez y aceptación. La enormidad del viaje que lo había traído hasta allí resonó en su mente, y agradeció en silencio a los dioses o al destino que lo habían ayudado a convertir esta segunda vida en algo valioso. Levantó su copa en silencio en un brindis tácito. Por el Aena, por Rhaenyra, por el recuerdo de Viserys sonriendo en señal de aprobación desde el más allá, y sí, incluso por el formidable Alicent que rezó por todos ellos. Ojalá reinemos mucho tiempo, pensó con determinación. Los tres juntos. Como si le hubieran dado una señal, el Aena alzó su propia copa de leche y miel. Por la casa Targaryen, cantó alegremente. Que nunca nos separen. Rhaenyra chocó suavemente su vino contra la copa de Aena. Por la familia, añadió con voz suave. Miró fijamente a Aegon por encima del borde. Que siempre encontremos fuerza el uno en el otro. Aegon inclinó la cabeza, con el corazón henchido de discreto orgullo. Por la paz, terminó, rozando su copa con la de ambos. Que dure mucho tiempo. Sus copas se encontraron, y el sentimiento flotaba en el aire como una bendición. A lo lejos, las campanas de desembarco del rey seguían resonando con su esperanzador estribillo, mientras tres dragones patrullaban los cielos. Uno de oro y relámpago, uno de esmeralda y azul, uno de bronce y crema, cada uno atado a un jinete, ahora atado entre sí. Rey y reina, unidos, guiando Poniente hacia un nuevo capítulo que aún se escribía, una decisión cuidadosa a la vez. Y en ese nuevo capítulo, como dirían más tarde todos los que presenciaron esa mañana, el dragón de tres cabezas realmente comenzó a gobernar como uno solo. Fin del video. Recuerden que si les gustó el video, pueden darle al botón de me gusta y dejar un comentario. Recuerden estudiar y tomar agüita.